Buenas tardes para todos los amigos que van a ver este video a esta hora, mis amigos. Espero que muchos se vayan a conectar a este video en vivo y en directo. Bueno, amigos y hermanos, espero que todos ustedes sean bendecidos por la gracia del único y verdadero Dios. Sentí, amigos, el deseo y la inspiración de hablar sobre este tema muy importante, el cual lo he titulado, fíjense bien, amigos, el cual lo he titulado ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Y qué es ser un siervo de Dios? Una de las características claves de un siervo de Dios es la obediencia a la voluntad de Dios. Nos habla en Juan 14:15. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un siervo de Dios debe estar dispuesto a seguir los mandamientos de Dios por difíciles que sean. Un siervo de Dios está dedicado a la obra de Dios. Otra característica de un siervo de Dios es la dedicación a la obra de Dios. Colosenses 4:17 dice: y dile Arquipo, mira el ministerio que has recibido del Señor. Aquí analizamos un punto muy importante. El apóstol Pablo le dice, y dile a Arquipo, mira el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Algo muy diferente a lo que se percibe en las organizaciones religiosas. Un siervo de Dios debe estar comprometido a cumplir con las tareas y responsabilidades dado a ellos por Dios. Un siervo de Dios es dado al amor hacia los demás. El amor por los demás es también una característica crucial de un siervo de Dios. Juan 13:34 y 35. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Otra de las características del siervo de Dios es la humildad. Un poquito agotado y cansado, mis amigos, pero voy a tratar de concluir este video. Otra de las características del siervo de Dios es la humildad. Un buen siervo de Dios, o una buena sierva de Dios también, cosa que casi no se habla en las organizaciones religiosas de hoy en día. Una característica de los siervos de Dios es la humildad. Es otra característica importante de un siervo de Dios. En Filipenses 2:13 dice: nada se haga por ambición o vanidad, sino con humildad. Cada uno estime a los demás como mejores que a sí mismo. Un siervo de Dios debe tener un corazón humilde y estar dispuesto a poner las necesidades de los demás antes que las propias. Vamos analizando, amigos, y eso lo hemos visto en las sectas religiosas de las cuales hemos pertenecido. Otra de las grandes características del siervo de Dios, finalmente, la fidelidad. Es una característica clave de un siervo de Dios. En Apocalipsis 2:10 nos ilustra, dice: no temáis nada, o no temas nada de lo que vas a sufrir. De hecho, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulaciones. Sé fiel hasta la muerte y yo daré la corona de la vida. Un siervo de Dios debe ser fiel en su servicio a Dios, incluso ante las pruebas y dificultades. También hay algunas responsabilidades de un siervo o una sierva de Dios.
compartir el Evangelio. Una de las principales responsabilidades de un siervo de Dios es compartir el Evangelio con los demás. Mateo 28, 19 y 20, ahí recibieron mandamientos los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Jesús dijo: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo he mandado. Tú, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También una de las características del siervo de Dios es servir, o sea, servir a los demás. Servir a los demás es otra responsabilidad de un siervo de Dios. En Marcos 10:45 dice Jesús: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un siervo o un buen siervo o una buena sierva de Dios debe estar dispuesto o dispuesta a servir a los demás de manera práctica, anteponiendo sus necesidades a las propias. También un buen siervo o una buena sierva de Dios vive una vida santa, vive una vida pura, una vida honesta, una vida en Dios. Vivir una vida santa es también una responsabilidad de los siervos o de las siervas de Dios. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Un buen siervo de Dios o una buena sierva de Dios debe esforzarse por vivir una vida que le agrade y que esté de acuerdo con sus mandamientos. También el siervo de Dios está orando y está estudiando siempre la palabra de Dios. Hay algunos que dicen que son siervos de Dios, pero son neófitos. Son neófitos, no tienen la capacidad para servir. Orar y estudiar la palabra de Dios también es una responsabilidad crucial de un siervo de Dios. En Hechos 6:4 dice: sino que nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Un siervo de Dios debe estar en constante comunicación con Dios a través de la oración y debe ser diligente en el estudio de su palabra. También el siervo de Dios hace buen uso de los talentos, de los talentos para la gloria de Dios. De Castillo está viendo el video. Bienvenido, bendiciones y abrazos. Finalmente, un siervo de Dios debe usar dones y talentos para la gloria de Dios. En 1 de Pedro 4 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y un siervo de Dios o una sierva de Dios debe usar siempre sus habilidades para promover el reino de Dios y traer gloria a su nombre. Bueno, amigos, me pareció importante hablar acerca de este tema. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Y qué es ser un siervo de Dios? Para la organización religiosa La Luz del Mundo, y para otras organizaciones que hay sobre la faz de la tierra, solamente el siervo de Dios es el líder que dirige la organización. Para La Luz del Mundo es casi que una blasfemia, decir que Alfredo Corrales es un siervo de Dios. Para los líderes de La Luz del Mundo es una blasfemia decir que el ministro o el pastor es un siervo de Dios, o que el hermano de banca es un siervo de Dios. Eso es casi una blasfemia, es una apostasía para ellos. Para que tú seas siervo de Dios en La Luz del Mundo, tienes que ser dueño de una organización religiosa muy grande. Tienes que ser
dueño de una organización muy grande. Tienes que tener muchos templos construidos para ser un siervo de Dios. Tú no puedes predicar la palabra si no te ha autorizado el apóstol de Jesucristo. Aquí vemos que Aristarco o Arquipo recibió un ministerio y el apóstol dice que ministre ese ministerio que le fue dado del Señor. Pero para los líderes religiosos de la luz del mundo, para que tú puedas predicar la palabra, tienes que haber sido enviado o autorizado por el apóstol de la luz del mundo. Entonces, amigos y hermanos, estamos despertando, estamos analizando todas las mentiras y todos los engaños de esta organización y de muchas otras organizaciones en el mundo. ¿Qué es ser un siervo de Dios? Ser un siervo de Dios es haber sido llamado por Cristo, haber recibido a Jesucristo, haber recibido el Espíritu Santo, haber recibido su palabra, poner en práctica su palabra y guardar algunos de estos requisitos que el Señor nos está mencionando, tal como se los mencioné anteriormente. ¿Y qué es ser un siervo de Dios? Ser un siervo de Dios, amigos, o una sierva de Dios. Nicolás González López, feliz noche, feliz tarde para todos. ¿Y qué es ser un siervo? ¿Qué es el siervo de Dios? Todos somos siervos de Dios. Todos los que hemos recibido a Jesucristo, sea hombre o sea mujer, esa persona, ese hombre o esa mujer pasa a ser un siervo o una sierva de Dios. Y para que yo pueda decir que soy siervo de Dios, ser siervo de Dios es servir a la gente con amor, servir a la gente con humildad, servir a la gente, amigos, con humildad. Eso es ser un buen siervo o sierva de Dios. Pero vemos, amigos, que en estas organizaciones religiosas, estas personas que se han autoproclamado apóstoles de Jesucristo y estas personas que dicen ser pastores de la iglesia, ellos no son siervos de Dios, porque estas personas están ahí ocupando un lugar, ocupando un sitio, poniendo a hermanos y hermanas esclavos para que trabajen para ellos. No así el siervo o la sierva de Dios. La sierva de Dios, por eso se dice servir a Dios. No es que Dios necesite que nosotros le sirvamos a Él, porque Dios no necesita nada de nosotros. Por aquí veo a mi hermana Josefina Jiménez, le envío un caluroso saludo, bendiciones y abrazos a mi gran hermana y a mi gran amiga Josefina Jiménez. Cuánto me complace saludarte, mi hermana. Eso es ser un siervo de Dios, es ayudar a los demás. Cuando tú le sirves a los demás, estás sirviendo a Dios y te conviertes en un siervo de Dios. Pero para la luz del mundo, para los líderes de la luz del mundo, es una blasfemia decir que yo soy siervo de Dios. Eso es una blasfemia decir que la hermana Josefina es una sierva de Dios. Si acaso la esposa del apóstol podrá llegar a ser sierva de Dios. Pero todos tenemos ese rango, todos hemos recibido esa distinción de poder servirle a Dios. Y tú le puedes servir a Dios es ayudando a los demás. Cuando tú le das de comer a un hambriento, le estás sirviendo al Señor. Cuando tú ayudas a un enfermo, a un necesitado, a un huérfano, a un extranjero, tú le estás sirviendo al Señor. Por eso ahí en Mateo 25, 34 en adelante, dice el Señor, cuando Él venga por segunda vez, según dice la Escritura, dice que el Señor te va a poner a la mano derecha y el Señor te empezará a decir, venid benditos de mi Padre, a poseer las moradas, a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo,
porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo estuve y me cubriste, necesitado me diste, en la cárcel y me visitasteis. Tú le vas a responder, Señor, pero ¿cuándo lo hicimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero estas personas, amigos, que se dicen ser pastores, que durante muchos años supuestamente nos hablaron la palabra de Dios, aquel que se decía ser apóstol de Jesucristo, aquel que decía ser siervo de Dios, lucrando con la fe, enriqueciéndose con la fe, poniendo a muchos y miles de hermanos a trabajar para ellos, que adquirieron riquezas, hermanos y amigos. ¿Cómo es que no nos damos cuenta de que a través de la fe muchos somos engañados? Si el Hijo del Hombre no tuvo ni en dónde recostar su cabeza, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, según la carne, no tuvo, siendo el dueño de todo, heredero de todo, y no tuvo ni en dónde recostar su cabeza. ¿Cómo es que llega una persona que dice ser apóstol? Ahí llega el siervo de Dios, ahí llega el ungido de Dios, y tú lo ves andando en carros blindados, con otras camionetas a un lado, escoltado, con armamento de fuego, sí, amigos, con armamento de fuego. ¿Será que un siervo de Dios, hermanos y amigos de la luz del mundo, necesitará de armas para que lo cuiden? ¿Será que un siervo de Dios, hermanos y amigos, necesitará de escoltas, de guaruras, armados? Claro, amigos. Y aquí en Colombia venían y convocaban a hermanos especialistas en el arte de escoltar al apóstol de Jesucristo, e iban aquí a Medellín a hacer polígonos, a hacer entrenamiento, porque venía el apóstol de Jesucristo. Manejo de armas. Y tú dices, amigos y hermanos, tú pastor o ministro de la luz del mundo, dices que ese hombre es apóstol de Jesucristo, es siervo de Dios. ¿En qué estos que dicen ser siervos de Dios, en qué le han servido a la iglesia? Yo les pregunto con todo respeto, hermanos y amigos, porque esto me indigna. ¿En qué le han servido a la iglesia? ¿En qué le han servido a la iglesia de Colombia? ¿En qué le han servido a las naciones vecinas en Colombia, donde hay muchísimos hermanos sumamente necesitados? ¿En dónde está la humildad del siervo de Dios? ¿En dónde está el ejemplo, la sencillez del siervo de Dios? Que ni siquiera tiene tiempo para pararse frente a la iglesia porque no tienen tiempo, y el siervo de Dios debe estar dispuesto a enseñar y debe ser una persona instruida en la palabra, apto para enseñar, que sea humilde, que se mezcle con los hermanos, pero no. Estos llamados apóstoles de Jesucristo no se podían mezclar con los hermanos. El apóstol no podía quedarse en la habitación de la iglesia. No, a él tenía que alquilársele el mejor hotel 5 estrellas. ¿En dónde está la humildad del siervo de Dios? ¿Tú crees que para yo ser siervo de Dios tengo que tener un imperio religioso? ¿Tengo que tener una Babilonia? ¿Tengo que tener un templo grande lleno de bancas, con 1000 o 2000 bancas para que yo sea siervo de Dios? Yo soy siervo de Dios, hermana. Tú eres siervo de Dios, hermana Josefina, hermano Nicolás. Tú eres siervo de Dios, por más humilde que seas. Tú no necesitas andar en carros blindados. Tú no necesitas andar escoltado. Tú eres siervo de Dios cuando andas en tus caminos, en tus leyes, en los mandamientos del Señor. Cuando tú, en tu humildad, te mezclas con las personas menos favorecidas. Ese es el siervo de Dios, esa es la sierva de Dios. Yo no necesito ostentar riquezas. Yo no necesito darle la espalda al hermano. Yo lo que necesito es servir con lo que tengo.
Si tengo un vaso de agua, eso doy. Si tengo un plato de comida, eso doy. Si tengo un vestido, eso doy. Si tengo una medicina, eso doy. Si puedo tenderle la mano a la persona más humilde, eso doy. Porque amo al Señor. Y si amo al Señor, amo a los semejantes. Pero estos que nos predicaban la palabra, este señor llamado Samuel Joaquín Flores, hermano y hermana de la luz del mundo, yo te lo digo con toda confianza y seguridad, nunca fue un siervo de Dios, nunca lo fue. Ni Eusebio, ni el actual líder, el que anda en la prisión, no son siervos de Dios, hermanos. Son personas que se han lucrado con nuestra fe, con nuestro trabajo, no se engañaron. Formaron, crearon, construyeron su Babilonia, ostentando lujos, ostentando templos con grandes cúspides, esclavizando a un pueblo, porque la gran mayoría, con todo respeto, mis hermanos y amigos, la gran mayoría de los hermanos de la luz del mundo son hermanos de baja estratificación, son hermanos muy humildes, porque esta gente les gusta trabajar en ese mercado a las personas humildes, necesitadas, cargadas, necesitadas de Dios, para atrapar personas, ponerlos a trabajar para ellos. No así un siervo de Dios. Un buen siervo de Dios, amigos y hermanos, es el que trabaja por los necesitados. Puede ser un tartamudo, pero si esa persona tiene el don de servir y es sirviendo de verdad al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero, a ese hermano que necesita, abrazar a ese hermano, estrechar a ese hermano, por más humilde que sea. Pero tú te das cuenta, hermano de la luz del mundo, ¿te has dado cuenta la actitud, el comportamiento de tu pastor? ¿Te has dado cuenta de la actitud, del comportamiento de tu apóstol? Que no te puede dar el ósculo santo, aunque eso está mal hecho todo. Pero él no te puede saludar, él no puede entrar a posar a la casa de un hermano humilde, no, él tiene que quedarse en un hotel lujosísimo, 5 estrellas, y acompañado, complaciendo los caprichos y todos los placeres del apóstol. Espero, amigos, que me hayan entendido realmente qué es un siervo de Dios o qué es una sierva de Dios. Yo no necesito tener una secta religiosa, no necesito tener una organización, yo no necesito construir una Babilonia para engañar a los hermanos, para hacerme rico con la fe. Yo lo que necesito es ser un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios y servirle a las personas con ánimo voluntario. Espero, amigos, que ustedes hayan entendido algo y puedan compartir este video a través de todas sus redes sociales. Tenemos ya basta, amigos y hermanos, basta con tanto atropello, con tanto aprovechamiento que han hecho con nosotros. Vamos saliendo de esta hipnosis espiritual y avanzando hacia un mejor porvenir. Dios le bendiga. Muchísimas gracias a Nicolás por haber estado conectado. Muchísimas gracias a Castillo. Muchísimas gracias a mi amiga y hermana Josefina Jiménez. Espero verlos pronto. Hasta un próximo video.